Miren, vamos a hablar hoy, iniciamos y lo terminamos mañana, y si usted va poniendo atención, cada área, toda debemos conocerla. Así como conocemos la historia de nuestro pueblo, de nosotros como mexicanos, sabemos la historia, conocemos y todo. Entonces usted debe conocer la historia de la familia. Nosotros, nuestro eslogan en Chequina es: somos una familia de amor, gozo y restauración. Pero el concepto lo establecemos ahí, pero en el logotipo siempre van a encontrar: somos una iglesia de amor, gozo y restauración. Queríamos que las identificaran como una iglesia, pero la iglesia, todos al congregarnos, tuviéramos el concepto de que somos una familia que nos reunimos. Dios habló en mi corazón la semana pasada y trajo un título a mi mente y a mi corazón, y dije: wow, es para el 2025, el siguiente libro. Amén. Y el Espíritu Santo me dijo: no, es ahora, debes estudiar y prepararte. Y entonces me abrió los ojos. Se llama Conectando las Generaciones. Y, y me dijo: voy a hacer que lo que has aprendido y lo que en toda tu vida has crecido, y tienes que aprender esta línea. Y entonces voy a enseñarle dos cosas o estas dos clases que aparecerán en un libro en el futuro. Vamos a compartirlo y voy a dispersar las semillas como clases, toda una clase de los tíos, otra clase para los puros primos, para los abuelos, para toda la familia. Y hice memoria y dije: sí, es cierto, nunca ha habido un tema así. Y estoy viviendo, no. Y entonces, Señor, pensé que me adelantabas al 2025. Dijo: no. Esto es ya. Entonces, el Señor tiene prisa y nosotros estamos muy lentos. Entonces vamos a crecer y todo. Entonces vamos a ver la historia. Y mire, si empiezo la historia desde el huerto del Edén, entonces vamos a necesitar más clases. Así que nada más vamos a empezar desde el capítulo 4, que hoy es el aniversario 44. Y pues 3 cuatros es mejor que 2. Amén. Es una puerta para tener entendimiento sobre el concepto de la familia. Voy a hablar de la historia familiar antediluviana, antes del diluvio, y cómo muchas de las cosas que sucedieron antes del diluvio están sucediendo hoy, para que se cumpla la palabra profética de Jesucristo, su Señor, mi Señor y Salvador, su Salvador también. Podamos reconocer y entender y comprender que estamos viviendo los últimos momentos. En un instante y en un abrir de ojos, Cristo vendrá por su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bien, y mucho de lo que Jesús dijo que sería como en los días de Noé, y estamos viviendo los días de Noé. ¿Sabe que los días de Noé no es como... yo he escuchado enseñanzas sobre los días de Noé y marcan solamente los versículos que están ahí, pero es hablar de los más de 800 años de vida de Noé. Esos son los días de Noé. Está diciendo los días de Noé es desde que Noé nace hasta que Noé muere. Cuando Jesús dice será como en los días de Noé, está refiriéndose a antes del diluvio y después del diluvio, porque dice será como los días de Noé. Y he notado que descartan algunos aspectos, y entonces bueno, yo tengo la intención de mencionarlos. Estamos en el capítulo 4, y en el capítulo 4 vamos a comenzar a ver a este matrimonio. Hay un pacto que Dios establece en el huerto del Edén, y dijo: no es bueno que la mujer esté sola. La de un título, ¿verdad? Ayuda idónea. Entonces es la ayuda idónea, es una pareja, caen
en el sentido de la desobediencia moral, espiritual, teológica, porque contienden con el diablo. Sí, no, ya están. Y entonces entran en un conflicto. Usted allá afuera, con las falsas doctrinas, nunca contienda. Usted venga a casa y lo que le enseñan, usted recíbalo. Amén. No entre en deliberar allá afuera. Hay quienes lo hacen y se han perdido. Amén. Ahora hay otros que lo hacen, pero están enviados y guiados por el Señor. Y entonces será diferente. Nosotros fuimos a ver un matrimonio, sobrina de Rome. Ellos eran testigos de Jehová. Entonces fuimos para hablar acerca de testigos de Jehová. 8 horas y media estuve hablando con ella y se convirtió a Cristo. 8 horas, ella testigo de Jehová. 8 horas con su esposo y se convirtió a Cristo. Hoy en día son pastores. Están sirviendo a Dios. Amén. Entonces, vamos a comenzar aquí cuando dice conoció Adán a su mujer Eva. Está hablando aquí de una familia y estamos viendo el origen de esta familia. Esta familia tuvieron hijos, tuvieron 2 hijos y la Biblia tiene el cuidado de explicarnos claramente aquí. Conoció Adán a su mujer Eva. La palabra conocer tiene que ver con una área de matrimonio en la intimidad. Entonces queda embarazada, la cual concibió, dice, la cual se embarazó y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella tiene en su mente la tristeza de haber salido del huerto del Edén, de haber perdido aquel paraíso, aquel lugar de delicias, y su esposo tiene el mismo problema. Esto se ha repetido tristemente hasta el día de hoy. Quienes han estado en un lugar de delicias, yo no sé si así lo va a ver usted, pero debería verlo. Para mí, estar en el ministerio es estar en un Edén, servir a Dios, compartir, predicar la palabra de Dios. Acabo de cumplir 49 años. Acabamos de cumplir 49 años de conocer la palabra del Señor y de servir. Estamos en un lugar de delicias. Es un deleite estar aquí. Un deleite que usted no lo disfruta. Yo sí volteo y le digo, ¿me pueden traer una tacita de té calientito? Sí. Y me lo traen. Y usted está ahí y yo estoy ahí, pero con una taza de té. Porque estoy en un Edén, en un lugar de delicias. Amén. Dice, no estoy de acuerdo. Vente al ministerio a servir a Dios y entrarás a un lugar de delicias. Aleluya. Pero tengamos cuidado de no desobedecer a Dios, porque habrá un problema. Entonces ella tenía eso en su mente, y cuando tiene eso en su mente y aprendió de su esposo el manto profético, y cuando estaba en el huerto del Edén, su esposo lanzó una profecía hablando acerca de que dejarían padre y dejarían madre. Qué impresionante era este profeta, porque ¿cuál papá había y cuál mamá había ahí? Dejarán padre, ¿cuál? Dejarán mamá, ¿cuál? Si tú vienes del polvo de la tierra, es más, no tienes ni ombligo. ¿Cómo te atreves a decir que van a abandonar a papá y mamá? ¿Cómo hablas de que no hay un cordón umbilical? Es porque tú no lo tienes. ¿Me estoy explicando? Bueno, algunos y otros se quedan así. Me regreso otra vez. Ay, me hace perder usted los 10 minutos que llevaba. Bueno, dice, por voluntad de varón. Esta es una palabra profética de Eva, pero es una palabra profética de una persona caída. Y Adán aún no había caído. Hoy en día quiere decir, ¿hay falsos profetas? ¿Falsos maestros? ¿Falsos pastores? ¿Apóstoles? Sí. ¿Falsos hermanos? ¿Falsas iglesias? Sí lo hay. Había antediluvianamente la falsedad, la hay, hermano. La estamos viendo aquí en este sentido
Dice, he adquirido varón por voluntad de Jehová. No, fue porque concibió, porque se embarazó por medio de Adán. Amén. Por un consentimiento mutuo como pareja, lo cual es correcto, no está mal. Pero profetizar sobre ese embarazo, ese alumbramiento, esa es otra cosa. Hay que saber separar las cosas. ¿Está de acuerdo? Y hay quienes mezclan las cosas. Hoy en día encontramos quien puede estar en casi taparrabos y dice, Dios les bendiga en el espectáculo. Dice, ay, ¿cómo sabe, pastor? No he ido. Pero hay publicidad, hay medios de comunicación y todo, y uno lo ve y hace. Hay quienes hasta dicen que ya, mejor no. Es una predicadora muy famosa de televisión, de libros y de todo. Habló del tatuaje y dijo, yo sí me voy a tatuar. Y es más, algunos pueden saber, imaginarse dónde. Y yo dije, hasta grosera en el púlpito. Pero es una iglesia muy grande y demasiada fama. Pero es que, amados hermanos, hay falsedad. Amén. Y si usted está aquí, aquí hay falsedad, pues comenzamos contigo. ¿Qué tan falso o sincero eres? Dice, no, yo soy sincero. ¿Los demás son sinceros? Amén. Yo creo que amo a Dios. Lo acaba de declarar aquí mi hermano. Entonces, yo creo que ustedes aman a Dios. Es cómo está nuestra condición, es como vemos a los demás. Como quieres que te traten, trata a los demás y el Espíritu Santo va a fluir. Bien, después dio a luz, se volvió a embarazar, pues es la voluntad de Dios, hay que seguir profetizando. Después dio a luz a su hermano Abel. Y hay una distinción entre Caín y Abel que se establece aquí. Caín significa lanza, entonces ¿se fue de lanza al profetizarse o no? Es el texto griego mío. Después dio a luz a su hermano Abel. Como el texto original hebreo no dice costilla, dice costado. Que Eva fue sacada de un costado. Y eso está más de acuerdo a cuando Jesús en la cruz del Calvario es herido no en una costilla, es herido en un costado. Y sale sangre y agua. Entonces, bien, pero aquí la versión dice costilla, es costilla. Amén. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Empieza a hacer una distinción dentro de esta familia. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo de la cosecha, de lo que él había sembrado, lo que él había trabajado, y él, como es el primogénito, son dos varones, ellos van a establecer la pauta, vamos a decir así, ellos van a establecer la historia para la humanidad antidiluviana. Y entonces él establece una religión, una manera de cómo buscar agradar a Dios por medio de lo que yo quiero. Y trajo una ofrenda, un fruto de lo que él había sembrado. ¿Es bueno? ¿Es correcto? Sí, pero no era lo que se había enseñado. A Adán y a Eva se les enseñó que era necesario para el perdón de pecados, tenía que haber derramamiento de sangre. Entonces Dios los vistió con pieles, porque les enseñó la manera correcta de acercarse a Dios por medio de una reconciliación, por medio de un arrepentimiento. Usted y su servidor hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable, y sabemos acercarnos a Dios por medio de arrepentirnos de nuestros pecados, por medio de reconocer que Él es santo, que Él es nuestro Señor, que lo necesitamos y que nosotros somos imperfectos, pero Él es perfecto. Entonces aquí va a encontrar en la escritura a estos dos jóvenes, y cómo este joven envidia, le dan celos
de la ofrenda que hace su hermano menor, Abel. Y Abel ofrece lo mejor de lo mejor que él tenía en cuanto a las ovejas. Es que escogió la mejor oveja y se la ofreció a Dios. Y esto despertó los celos, el enojo hasta la muerte. Planeó Caín y mató a Abel. Entonces Abel significa suspiro, aliento. Entonces muere inmediatamente. Su vida fue muy breve. Parece ser que la vida de los santos es breve en la tierra, pero es eterno en el cielo. Parece ser que la vida de los Caínes, los del espíritu de Caín, aquí, oye, hierba mala nunca muere. Es lo que dice la Biblia de afuera. Pero vivirán en el infierno eternamente. Y entonces Caín es desalojado. Es increíble, no tiene conciencia. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Y la palabra guarda es: yo soy protector, cuidador, soy pastor de mi hermano. Yo no soy pastor, él era pastor. Pues si era pastor, pues ya no es, ya lo mataste. Aleluya. Y cuando alguien dice, me cae mal el pastor, por eso yo... No, usted haga vivir al pastor. Amén. Pocos dicen amén. No, todos, amén. Bien, entonces Caín es un hombre sin conciencia, discute con Dios, pero sí tiene conciencia de sí mismo, porque le dice: Señor, dura palabra me has dado, a donde quiera que vaya con el castigo que me da. Le caló más el castigo que haber matado a su hermano. Así algunas veces hay matrimonios que le cala más que haber ofendido a su esposo o a su esposa. No vamos por ahí, ¿verdad? Vamos sobre los hijos. Bien, entonces Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Aleluya. Si yo le pregunto: ¿dónde está su hermana, a la que tenía que invitar y no fue a invitarla? Ay, no sé, pastor, pues no la encontré. Le dijeron que la invitara. ¿Dónde está su hermano en Cristo? Visítelo, háblele, tráigalo a la iglesia. Hay hermanos que se desaparecen por 3 meses, pero a nadie le interesa. Nadie pregunta. Nadie quiere ir a verlo. Nadie va a verlo. ¿Por qué? Se trata de una familia. Bueno, regresamos. Entonces, lo que vamos a ver aquí y estamos viendo es acerca de la línea que establecen. Abel ya no puede establecer una familia. Caín sí. Caín se va. Y el verso 16: salió pues Caín, mire, de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. No significa vagar. Habitó en un lugar como vagabundo. Empezó a vagar, a andar errante, que es el significado también. Y siempre sin retirarse al oriente del Edén. Porque se cree que al oriente había la entrada para el huerto del Edén. Entonces Caín, como no tenía conciencia de asimilar claramente, él decía: yo voy a formar una ciudad y tarde o temprano voy a entrar al Edén. Por eso el diluvio, desaparece el Edén, el paraíso. Y aún así en la historia está comprobado que Babilonia se intentó edificar, más o menos construir donde está el huerto del Edén. Se cree que ahí estaba. Es la intención de la naturaleza pecaminosa estar ahí, aunque no lo merezca. Yo voy a estar ahí. Satanás dijo: yo me sentaré en el trono de Dios. Y él ya no lo merecía, era imperfecto. Usted puede estar sentado a la diestra del Padre por medio, si lo acepta y lo reconoce como su Señor y su Salvador, Jesucristo. Amén. Bien, entonces dice: y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Se convirtió en papá.
Y entonces tuvo un hijo que le llamó Enoc. El significado de Enoc es muy posible que sea: estoy construyendo una ciudad. Quiere decir, muchas veces cuando hay personas que se apartan del camino de Dios, empiezan a construir su propia ciudad, empiezan a construir su propia religión, empiezan a construir su propia manera de servir a Dios. Y nos los encontramos allá afuera. Hay quienes son tan sin conciencia y dicen: no me puedo hacer un Dios de esa piedra. Una vez alguien me dijo eso: para mí eso es Dios. Es que yo no creo en el Dios que tú me predicas, me hablas. Entonces hay gente que vive en una vagancia espiritual. Son hijos vagabundos, ya no tienen padre, porque el padre lo contristaron y por la causa de lo que provocaron e hicieron. Entonces aquí, cuando dice edificó una ciudad, es estableció un legado, estableció una herencia para dejarlo a su hijo, una ciudad. Ahora, esta palabra de una ciudad significa, cuando le pone el nombre Enoc, es el construir este legado con la intención de que él empiece a construir sin Dios la educación que le doy. No sé si me está comprendiendo. Es crear una educación sin Dios. El día de hoy, las ciudades alrededor del mundo han creado sus propias culturas educativas, formativas, sin meter a Dios. En las escuelas en Estados Unidos sacaron a Dios de las escuelas. En las escuelas practicaban la oración, leían una porción bíblica. Hoy en día legalmente no lo pueden hacer. Tienen que estar separados. No puede estar la educación teológica y al mismo tiempo estar los aspectos legales de un sistema de gobierno. No van juntos, tienen que estar separados. Bueno, eso lo estableció el espíritu de Caín. Para novedad suya, usted puede decir: no, pues por culpa del presidente de ese presidente estableció eso, prohibió leer la Biblia, prohibió que se hable de Cristo en la escuela. No fue él, es el espíritu de Caín que trabaja junto con el espíritu de Enoc. Y usted va viendo los nombres de ellos y podemos ir hablando, pero quiero llegar al verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. Otra vez la palabra conoció. Este es en el sentido de un embarazo, para un alumbramiento. La cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella. Otra vez ella empieza a profetizar. La pregunta para ella: Eva, ¿por qué profetizaste sobre Caín y tu experiencia fue tan amarga que ya no te atreves a profetizar? Porque la experiencia fue que Caín mató a Abel. Entonces ella tiene que procesar y madurar lo profético. Entonces dijo ella entre paréntesis: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. ¿Quién le había sustituido otro hijo? ¿Quién? Ella no. ¿Qué dice acá? Después dio a luz, y dio a luz a Caín, el verso 1. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y proféticamente ella ya no dice por Jehová. Ella dijo: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ya no menciona a Dios. Sabe que hay profecías que suenan muy bonito, pero no vienen de Dios. Vienen de un buen corazón solamente. El corazón de Eva es bueno. Y Eva dice: bueno, tengo un sustituto. Y profetizó sobre el sustituto, pero ya no incluyó a Dios en el asunto, porque había el temor de que si lo declaro, si digo que fue Dios,
y también me lo mata Caín por ahí, donde lo encuentre, Adán ahora sí me va a matar. Ay, si ya no andes profetizando, mujer. Ya quítate de eso, nada más congrégate. Aleluya. ¿Cómo hay mujeres que les gusta profetizar y todo? Aleluya. Tienen que tener mucho cuidado. Sujeción es la idea. Obediencia es mejor. Y a Set también le nació un hijo. Y este tercer hijo se convierte en un fundador de un movimiento. Dice, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Trajo todo un movimiento, Set como fundador, porque se le platica la historia. Tuviste otro hermano, pero el hermano mayor, que un día te lo vas a encontrar por ahí, cuidado, él trae una marca, maldición sobre su vida. Ten cuidado con él. Él tiene su propia ciudad, su propio sistema educativo, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Ten cuidado. Hasta el día de hoy eso sigue sucediendo. Hermano, pero ya pasó el diluvio. Sí, pero los espíritus están presentes. El espíritu de Caín, como el espíritu de Set, está presente. ¿Sí me explico? Entonces Set es un fundador que empieza a enseñar junto con Enos, a enseñarle a la gente, y Enos empieza a dirigirlos y empieza a enseñarles a invocar el nombre de Jehová. Hay una versión en el antiguo hebreo, habla de que Enos se levantó y provocó un movimiento donde empezaron a burlarse de todas las cosas de Dios. Es muy diferente a la versión que tengo. ¿Sí me explico? Y es muy diferente a la versión que usted tiene. Entonces yo sí creo que hubo un despertar espiritual, pero no creo que sucedió ahí. Lo que creo que sucedió es el movimiento que dice aquí: comenzaron a invocar el nombre de Jehová en un sistema religioso creado por Caín en la ciudad de Enos, de un vagar espiritualmente. Por eso, entre comillas, se dice la iglesia del diablo. ¿Usted sabe cuál es la iglesia del diablo? Hace 40, 50 años me enseñaba, no, por fin fuiste rescatado de la iglesia del diablo. Y yo, pero es que, sí, por la idolatría, sí, por esto y por otro. Bueno, pero tienen cosas buenas. Y yo contendía de esa manera hasta que finalmente vine a los pies de Cristo y me convertí al Señor. Pero es una iglesia que tiene su propia estructura, tiene su propio sistema y trabaja en la manera de cómo agradar y servir a la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. La mayoría venimos de ahí. Entonces yo en lo personal nunca contiendo contra eso. Es simplemente digo, de las tinieblas Dios me trajo y tengo a Cristo. No tengo problema con una religión pasada, pero sí entender la historia de la familia. Entonces capítulo 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Ahora vamos a ver esta familia. Esta es otra familia. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza, Dios lo hizo. O sea, esta es la historia familiar escrita en un libro acerca de las generaciones de nuestro padre Adán. El día que Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Bien claro está. Así se forma una familia. Uno es varón, el otro es mujer. Bien claro el sistema familiar desde antes del diluvio. La novedad que traen hoy en día no funciona, nunca va a funcionar y no va a tener éxito. Varón y hembra los crió y los bendijo. La bendición está cuando un hombre se casa con una mujer se casa con un hombre. Cuando es hombre con hombre no hay bendición. Que se la den, bueno, eso es otra cosa, pero que Dios los bendiga, eso es lo que le interesa a usted y a mí también. Y dice, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán.
masculino. Y así se ha manejado el sistema. Por ejemplo, Dios bendiga a todos. ¿Por qué? Pero luego aparece nuestro buen amigo Fox, todos y todas. Ah, bueno, hay que aprender ese lenguaje. Pero antes siempre ha sido culturalmente, todos están involucradas las todas, ¿verdad? Si decimos evangelistas, están incluidos, por eso en broma lo decía, evangelistas. Está incluido, se entiende la palabra evangelista, que puede ser un varón, pero puede ser una mujer, sí. Profetas, se entiende, masculino, femenino. No hay ningún problema. ¿Por qué si es rana va a ser rano? No puede ser. Si es rana, él es sapo. Entonces, y besan al sapo y es un príncipe. ¡Ah, qué emoción! Qué bonito está allá afuera el mundo. Pero sus culturas son fantasía. Entonces regresamos. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora, esta línea está separada, no está en el capítulo 4, porque en el capítulo 4 termina esa línea familiar de Set contaminada dentro de un avivamiento. Y el capítulo 5 tiene la intención de marcar una línea semítica. Cuando digo semítica es para que usted lo pueda comprender. La línea semítica es después del diluvio, de Sem. Pero de Sem brincamos. Estoy en las historias familiares de Mateo capítulo 1. Entonces, ok. Dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, engendró hijos e hijas. Es la segunda vez que en el verso 3 viene engendró, en el verso 4 viene engendró, y vamos contando, y en capítulo 27 veces viene la palabra engendró. Estudie en casa el capítulo 4 y cuántas veces viene engendró, y va a encontrar que en lugar de engendró vienen, pero cuéntelo cuántas veces, porque tiene un sentido simbólico en la numerología. Pero viene otras veces conoció, y en el capítulo 5 usted no va a encontrar estos aspectos de conoció, fue formado, cosas así. Aquí es diferente. Entonces está marcando una línea familiar saludable, bajo el plan y el propósito y el destino de Dios. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. No encontramos en los que se está hablando en el capítulo 4 definirlo tan claramente, y murió, y murió, y murió. No lo encontramos, pero en el capítulo 5, cada cabeza de familia al final da la edad y murió, para que cada uno de nosotros nos demos cuenta de que el pecado es un proceso de envejecimiento y es un proceso de fatalidad. Envejece para morir. Por eso cuando Jesús viene rompiendo la maldición establecida en el capítulo 5 de Génesis para la línea de Set, de Adán, hijo de Dios. Él viene y dice, en mí tendréis vida y vida en abundancia. Él profetiza para romper una maldición que había establecido el pecado. Y hasta el día de hoy envejecemos y morimos. O muchos tristemente ni nacen y ya murieron. Y es por causa del pecado y las maldiciones que operan en esta sociedad, en esta humanidad. ¿Me estoy explicando? ¿Va conmigo? Bien. Entonces dice el verso 6. En el 5 ya aclaramos que aunque Adán aquí simbólicamente representa la fuerza del hombre, la fuerza humana, y es profético porque humanidad es igual a Adán, Adán igual a humanidad.
Adán humano, humano, humanidad. ¿Me estoy explicando? Estos términos son claros. Entonces, aunque la humanidad sea fuerte, va a perecer, morirá. Históricamente han descubierto y creen que había civilizaciones tiempos atrás y desaparecieron. Vemos las pirámides. Venía yo y le venía diciendo al pastor Raúl: oye, por aquí está cerca la pirámide del Sol. Dice: no, pastor, está como a 1:30, algo así por ahí me dio. Y yo trabajando mi mente en el asunto. Es increíble. No porque quiera ir, pero pirámide del Sol tiene su connotación, su significado, pero no vamos a entrar a hablar de esos aspectos. Solamente regresamos y está diciendo que estamos verso 6. Estoy hablando aquí 5. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y aunque tenía mucha fuerza, aunque era un hombre muy fuerte, murió. Eso es un mensaje para la historia familiar de cada uno de nosotros. Aunque seamos fuertes, moriremos. De todas maneras. Vivió Set, y luego ahora viene Set, verso 6. La razón de estar dando esto, también gracias porque me están ayudando, pero es para que usted tenga la Biblia en la mano. Incluso iba a comenzar diciéndole: ¿saben que esta enseñanza es con la Biblia en la mano? Viendo ahí, para que el punto es el siguiente, para que en el término mexicano de aquí, de todos nosotros, papelito habla. Papelito habla. Aquí no hay medias tazas. ¿Qué dice este papelito? ¿Qué dice ahí? No, pues, ok. Entonces, a sus órdenes, jefe. Entonces tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que sujetarnos a Dios. Quizás alguien pudiera decir en el aire: ¿y usted qué tanto obedece? Estoy en la misma batalla que usted. Estoy batallando por servir a Dios y obedecer a Dios. Cada día. Alguien mencionó: estrena nuevas misericordias. Cada día me estreno en querer desobedecer. Esa es la vieja naturaleza. A mí me enseñaron hace 49 años: tú aceptas a Cristo, lo tienes en tu corazón y mira todo, wow, me lo pintaron color de rosa. No es así. Descubrí que todavía hay problemas y que tengo que aprender a superarlo. Tengo que saber cómo manejarlo y cómo madurar, cómo procesar aquello y llegar a ser lo que Dios quiere que sea. La iglesia tiene que llegar a la madurez de la plenitud del Hijo de Dios, de Jesucristo. Usted y yo tenemos que madurar a la estatura de aquel que cuando venga seremos tal como Él es. Pero a todos nos gusta ese versículo: sí, cuando Él venga seremos tal como Él es. A ver, siéntese por favor. A ver, ¿obedece? Bueno, a veces sí, a veces no. A ver, ¿y cómo andas en asistencia? Bueno, a veces tardo hasta 1 mes y medio en ir a la iglesia. A ver, ahora vamos en lo económico. 10 más. Se desvió del tema, ¿no, pastor? Y empezamos ¿y cómo te llevas con? Pero todos, cuando Él venga, seremos tal como Él es. Amén. Unos no se atrevieron a decirlo porque dicen: no caigo. Y otros decimos: amén, estoy batallando. Sí. Entre más conscientes estemos de nuestra realidad, pero siempre buscamos la realidad de otro. Pues sí, mira, ahí es pastor y lo hace. ¿Y luego? ¿Qué? Si es el diablo y lo hace, entonces tú también te haces diablo. De ninguna manera. Somos santos para la gloria de Dios y la gracia de Dios. Amén. Bien, avanzamos. Y vivió Set después que engendró a Enos. Engendró a Enos. ¿Ya expliqué de Set? Creo que no. Es porque ya es tiempo de ir cerrando entonces. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Cuando él engendró a Enos,
Set se convierte en un patriarca. Y por eso le decía que Set era un fundador, porque él se establece ese primer patriarca desde mi punto de vista teológico. Entonces se convierte en un patriarca. En el mundo hay hombres que se levantan y se convierten en patriarcas. Antiguamente se les llamaba hacendados, de acuerdo a las colonias españolas. Todo eso, los conquistadores, siempre tenían sus ideas muy raras. Aleluya. No hay como nosotros, ¿verdad? Que todavía traemos nuestras raíces. Aleluya. Bien, entonces establecen un patriarcado y tienen la intención de hacer una línea. Pero esa línea, por ejemplo, en la historia de los hacendados, dentro de la hacienda tenían una iglesia católica, ¿sí o no? Y les pagaban con papelito ahí de esto, no había dinero. Las monedotas de oro eran para ellos, los lingotes de oro eran ellos los tenían. Y el Vox Populi, ellos ahí le ponían. Y tenían que ir al confesionario. Entonces el cura, el sacerdote le dice, bueno, ¿y cómo tenemos que amarnos los unos a los otros y todo? ¿Y amas a tus hermanos? Sí, yo amo a mis hermanos y todo. Oye, también el hacendado es tu hermano, ¿no? ¿Qué? No, ese lo he estado vigilando. Cuando lo dejen solo, lo voy a partir en dos con el machete. Arrepiéntete, hijo. Arrepiéntete. Y a ver, de la notita que traes, ¿cuánto? Bórrate ahí tus indulgencias para que puedas. Una religión tipo Caín, que se pudiera manejar las situaciones tal como, y total, el hacendado pues nunca lo cortaban en dos. Finalmente aquel que confesó y a nadie le voy a decir, le decía al hacendado, mira, aquel que partir en dos. Ok, un mes de vida nada más para él. Pum, se acabó. Hasta el día de hoy se manejan cosas extrañas en el mundo, en todo el mundo, cuando se habla de política, porque aquí estamos hablando de patriarcado. En el patriarcado sucedían cosas muy raras. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Aleluya. Set, por ser fundador, por ser patriarca, entonces Set era muy grande y poderoso. Por muy grande y por muy poderoso que sea un hombre o una mujer en esta tierra, finalmente y murió. Llegará su tiempo y morirá. Es lo que registra el libro de la historia familiar antes del diluvio. Y vivió Enos después que engendró a Cainán, 815 años, engendró hijas e hijas, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Enos fue un gobernante político en su pueblo, en su familia, y lo que la Biblia está tratando de enseñarnos, que aunque se sea un gran gobernante político y muy rico, porque eso era lo que él llegó a ser, Enos, un hombre muy rico, un hombre muy poderoso financieramente y en el aspecto de la política y como fundador también. Entonces se puede llegar a tener, se habla actualmente en la historia de una élite que gobierna el mundo, conocido en las monedas, en los billetes del dólar, un triangulito chiquito dentro del triangulote grande. Y se habla de los Illuminati. Aunque sea una élite, aunque sean familias de familias, yo he leído sobre las familias más ricas y poderosas patriarcales de la historia en la humanidad. Y he leído acerca de ellos y estoy interesado de ellos precisamente por la historia familiar que encuentro aquí. No hay ningún cambio, son iguales. De todas maneras, morirán. Así usted. No importa cómo seamos, un día moriremos. Pero ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y tu sepulcro, tu victoria? Nuestro idioma es diferente al idioma del mundo. ¿Me estoy explicando en todo esto? ¿Me está entendiendo bien? Y lo está aplicando. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Yo traigo aquí, pero quizás lo moví. Una hojita. Aquí está. Adán vivió 930 años y murió. Set vivió 912 años y murió. Vivió menos que su padre. Pero su nieto Enos vivió 905 años. Vivió menos que su abuelo y menos que su papá. La historia entonces nos dice que puede haber hijos o puede haber nietos que vivan menos que sus abuelos y menos que sus padres. Sí. ¿Sabe cuál es eso? El resultado del pecado y del linaje que heredamos de Adán y Eva. Y a veces hay quien, pero si estaba bien niño, ¿por qué murió? ¿Por qué, Señor? Mejor me hubieras quitado la vida a mí. Espéreme, no entre en ese tipo de situaciones o de negociaciones que solamente lo único que está haciendo es ponerse de pechito delante del diablo, que él ha venido a matar, hurtar y destruir, basado en las declaraciones y en las confesiones que haga cada persona que está herida y lastimada en su corazón. Y él puede. Sí puede, porque cada persona que hace eso está fuera del plan y la voluntad y propósito de Dios, porque hace confesiones negativas. Usted y yo hemos sido llamados a confesar, no cosas positivas, a confesar la palabra de Dios. Escrito está: solo a tu Dios adorarás. Y Jesús hubiera dicho: pero aquí en el desierto y en ayuno, Señor, ya lo terminé, 40 días de ayuno y ahora ya los ángeles deben venir a servirme, pero no, se atravesó el diablo, metió su cola aquí. Ahora, Señor, me dices, voy a retener a los ángeles, no te van a servir, enfréntalo. Y dice: bueno, hijo, enfréntalo, la tercera es la vencida, en esta lo vas a vencer. Pero Jesús ya había entregado el ayuno y tenía que ayunar un poco más, enfrentar a Satanás. Y es porque esta tercera batalla era sobre la adoración a Dios y tenía que enfrentarla. Hermanos, la adoración a Dios, esté ayunando o no esté ayunando, usted tiene que vencerla. La adoración, el adorar a Dios, esté trabajando o no esté trabajando en lo material, usted tiene que adorar a Dios. ¿Me estoy explicando? Usted esté dentro de la iglesia, usted allá afuera, usted tiene que adorar a Dios. No hay negocio o no es negociable. Usted tiene que adorar a Dios aquí, al caminar, al acostarse, al levantarse, vaya en avión, vaya en autobús, vaya en bicicleta, vaya a pie. Usted tiene que adorar a Dios. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad y los quiere en cualquier lugar, no en la iglesia nada más. Pues en la iglesia todos podemos. Miren, en la iglesia yo canto bien bonito porque siempre me uno a la voz del que canta. Pero en la casa, en el baño, he cantado y no canto muy bien. Pero desde hace muchos años el Señor me enseñó el canto en el espíritu. Yo canto mucho en lenguas y creo y me oigo bien bonito. Pero en voz mexicana, cantar con entendimiento casi no lo hago porque no me sale. Pero cantar en el espíritu, aleluya, hasta lo puedo hacer ahorita. Y llevo ritmo y todo. Aleluya. ¿Por qué? Porque lo tengo muy fluido, muy practicado, por decirlo así. Entonces, muy entrenado en eso. Pero es para que sea privado, no público. Por eso se ha exagerado lo de las lenguas. Pero si quieres saber más, vaya al 4º seminario de escuela de adiestramiento. Me va a tocar enseñar sobre las lenguas. Bueno, entonces regresamos. Estamos viendo Cainán vivió 910 años y murió. Mahalaleel 895 y murió. ¿Nota algo? Que son 930 y empieza a bajar, a bajar, a bajar. El pecado no solamente envejece y no solamente mata, también reduce el nivel de vida saludable. Lo reduce. Así que cuando usted y yo nos enfermamos, rápido tenemos que revisar en qué estamos fallando. ¿En algo espiritual o en algo natural? No estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, estoy trabajando de más, estoy esto. Tenemos que regular y ver sobre lo natural
Y a veces es espiritual, es un ataque. Y si es un ataque, tome la espada del Espíritu, reprenda al diablo, sométase a Dios y de vosotros huirá. Amén. Pero he conocido en este camino ya no muy largo, de 49 años, gracias hermanita Emma, que me conservo en la juventud. Ni yo me la creí, hermana. Aleluya. Aún así, vamos envejeciendo, sirviendo a Dios. Nos vamos desgastando, pero estamos sirviendo a Dios. Y parte de nuestro ser se consume. ¿Sí o no? Una vez saliendo de ayuno, era ayuno de esos ayunos tremendos, allá en Ciudad Juárez. Luego lo entrego, me invita a comer Irene Couterman, la pastora, nos invita. Llevamos con las niñas y ella estaba tan emocionada, una persona tenía tumor, desapareció, unos milagros impresionantes que sucedieron. Dios tiene buen sentido del humor. Yo he aprendido de Dios eso. Esta dama que tenía tumor viene y era de escalones así el lugar, y estaba en la parte alta, y entonces ella sube los escalones y está ahí, y le digo, hermana, escúchame, hermana, por favor, porque llegan y están tan prendidos que bueno, están como cuando yo era niño, misa de gallo, estaba tan prendido ir a ver el gallo ahí en la misa. Entonces llegan y, hermana, abra los ojos por favor, escúcheme. ¿Qué problema? ¿Qué es lo que usted tiene? Y están todos allá orando. Y dice, tengo un tumor. ¿Dónde? Aquí. Ah, ok. Y bien. Tengo casi como 8 años. Bueno, vamos a orar. Entonces viene su esposo atrás y se pone, pues son gradas. Y él se pone atrás. Y ahí se arrodilla también y empieza a orar. Y hoy van a recibir sanidad y está ahí. Entonces oro por ella. Y le pido al Espíritu Santo que obre un milagro, es sanidad. Y entonces le dije, hermana, cheque por favor, toque ahí. Y ella está ahí, entonces, y se pone de pie, muy decente ella con su faldita hasta acá. Se pone de pie, pero como su faldita era larga, le cae al esposo hasta acá. Y ella, aleluya, desapareció. Y él moviendo, quitando. Pero en ese momento jamás me reí, jamás. Solamente vi la escena y yo, aleluya, y seguir orando y todo. Pero ya cuando estábamos en la casa, digo, ay Señor, tu sentido del humor en hacer, aleluya, amén. Y fue cuidadoso, fue que fuera su esposo. Ahí no hay pecado, ahí no hay maldad. Es santidad pura. Era su esposo, una misma carne. No hay ningún problema. Su ayuda idónea, no hay ningún problema. ¿Cuál problema hay? Entonces el milagro sucede. Amén. Aleluya. Entonces se van reduciendo los años, se van reduciendo. Luego está Jared. Jared tiene un repunte a 962 años. Cuando viene el repunte es que hay algo que sucede diferente. Vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y después de que él muere, dice, vivió Enoc 65 años y engendró. Jovencito se casó. Hoy en día he encontrado que algunos, no sé, como que se sienten medio matusalenes, medios así, medios senos, que se pueden casar a los 400 años. Y, no, mijito, ya búscate de novia, ora a Dios. Hijita, no te quieras casar a los 500 años, por favor.
¿Verdad, papá y mamá, que tengo buena palabra? Y sí, ya quiero que se case. Ya, que salga de casa. Aleluya. No, estoy hablando sanamente. No, amamos a nuestros hijos. Pero sí, mi oración es que la juventud no vaya con la corriente del mundo. Hoy en día no tienen ganas de casarse los muchachos del mundo. 40, 50 años se sienten de 15 años. Y eso ha logrado entrar en las iglesias. Y no, eso no puede entrar. Tiene que el plan de Dios, la voluntad de Dios. Tampoco quieren casarse a los 20. Yo pienso que la edad ideal es de 25 para arriba. Ese es desde niño quise eso. Yo me voy a casar a los 25. Y ya en Cristo, a los 25, no cambié. Y yo tenía 25. Entonces, es esa edad. Pero a los 30, 35, ya más no. Ya nada más 35. No llega a los 40. 40. Número de tribulación. ¿Sí o no? El pueblo de Israel en el desierto. Entonces, no llegue a esa edad. Entonces, mañana quiero compartirle qué es lo que sucede ahí, qué es lo que pasa. Pero a esta altura ya hay millones de habitantes en la tierra, con tecnología que hoy en día la ciencia se sorprende y dice que hay otras civilizaciones. Mire, la civilización es una sola. Adán. Pablo, un hombre muy sabio, dijo: procedemos de un solo linaje, una sola sangre, le dijo a los griegos allá. Todos venimos de una sola sangre. Y eso es cierto, y está comprobado científicamente. Entonces, sí hay muchas cosas que aparecen y todo, que encuentran de inexplicables y dicen, no, hubo civilización sobre otra civilización, sobre otra civilización. No es así. Lo que pasa es que ya había millones de habitantes. Actualmente somos un promedio más o menos de 8 millones de habitantes en todo el mundo. Aquí somos como 135 millones, aquí en México nada más, y nos espantamos. Bueno, al menos yo voy en el autobús o manejando y todo, casa y otra, familia, gente, Dios mío, y nadie quiere el evangelio. ¿Qué sucede? Estamos viviendo los tiempos complicados de Noé. Le invito a ponerse de pie. Mañana veremos esta continuación y mañana vamos a concluir. Lo compartí en la iglesia y mi esposa me dice en privado, sí, cierto, ¿por qué nunca habíamos visto ese detalle? Nunca lo habíamos visto así. Hoy necesitamos verlo por el bien de nuestra familia.